Bueno, hermanos, el primer tema tratamos el amor del siervo, ¿no? El Ujú. segundo tema fue los siervos trabajan juntos. El tercero fue el ejemplo del siervo y ahora vienen las tribulaciones, ¿no? O sea, las dificultades, la adversidad, el dolor. Y Pablo tenemos que aprender mucho de Pablo. Y casualmente la última parte habla de Pablo, ¿no? Entonces, y estaba recordando, ¿no? Lo que ayer comenzamos a ver, porque ayer hemos comenzado a ver Segunda de Corintios del capítulo 5, del versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 2. Y ahí podemos encontrar tres cosas. Es, por ejemplo, en el versículo 11, Pablo habla conociendo el temor del Señor, o sea, y cuando uno revisa esa palabra temor, es miedo, es terror. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando dentro de un contexto de juicio. Pero en el versículo 14 vamos a ver que es el amor al Señor, o sea, ¿por qué él predicaba? ¿Por qué tantas cosas tuvo que pasar y nunca tiró la toalla, ¿no? No se desanimó. Y después él tenía claro el llamado, ¿no? El llamado que tenemos todos para la obra. Pero hoy día, por ejemplo, dice, tener a Cristo es gozar de su salvación eterna, seguir a Cristo es participar también en sus tribulaciones y sufrimientos. Al participar activamente en su obra, seguramente saldremos lastimados, pero es un privilegio trabajar o servir al Señor. Y nos dice que primeramente leamos Mateo 5:11, ¿no? Esa es la primera parte. Nos da tres versículos: Mateo 5:11, Lucas 9:23 y segunda de Timoteo 1:7, ¿no? Entonces, 5:11 dice así: bienaventurados sois, fíjese, tome nota, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Ah? O sea, y esto, hermano, es una posibilidad. Nosotros estamos en la tierra. Esto pasa. Las iglesias pasa. Que se manejen con mucha discreción y con cuidado también es cierto. Pero esto pasa, ¿no? No crean ustedes que todos están contentos. Pero dice, mire, no dice bienaventurados serán, ¿no? Sino dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entiendo. ¿Ah? Entonces, Lucas 9:23 también nos dice lo siguiente. Dice Lucas 9:23, dice así, y decía a todos, fíjese, ya Jesús ha anunciado su muerte y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, acá nos dice lo siguiente, el que quiere seguir a Jesús, ¿no? Dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Que yo ya renuncio, ¿no?, a hacer las cosas como yo quiero, porque me someto a la voluntad de Dios. O sea, mi vida va a ser de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. O sea, no solamente eso, ya estoy dispuesto a hacer eso, pero acá viene otra condición, dice, tome su cruz cada día, o sea, esté dispuesto a sufrir cada día. Y recién, o sea, negarse a uno mismo, estar dispuesto a sufrir, tomar la cruz cada día, recién podemos seguir al Señor, ¿no? Seguir al Señor. O sea, y muchas veces nosotros no calculamos eso. Yo particularmente cuando para mí fue una alegría grande, me involucraron en el servicio a Dios, pero no sabía lo que había detrás. Solamente el Señor me ha sostenido, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil
eh, la vida cristiana, sobre todo cuando uno le dan ciertos encargos. Pero según de Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha provisto de algo para que podamos mantenernos en la batalla. Porque es una guerra la que nosotros vamos a entrar, no solamente ya por nosotros mismos, sino por las personas a quienes servimos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta segunda carta, Pablo le escribe a Timoteo porque Timoteo se estaba derrumbando espiritualmente. O sea, la carga, él primeramente dice que era un hombre no aparentemente tímido, la congregación no lo aceptaba por la edad, porque en ese tiempo la cultura de aquel entonces decía que para que se ocupe puesto de liderazgo tenía que ser mayor de 45 años, lo cual indica que Timoteo no llegaba a esa edad. Timoteo tenía que estaba enfrentando a un liderazgo corrupto que no enseñaba la Biblia, estaba mezclado. Entonces, todo eso, más su enfermedad que tenía, parece que sufría del estómago, por eso Pablo le recomienda que tome vino, ¿no? Entonces, todo eso parece que lo estaba derrumbando, pero cuando Pablo le escribe esta segunda carta, hermanos, lo alentó. Lo alentó de tal manera que parece que Timoteo perdió ya el miedo. Y cuando nosotros nos vamos a Hebreos 11:23, encontramos, no, perdón, 11:23, 13:23. Hebreos 13:23 dice el escritor de Hebreos, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. O sea, quiere decir que Timoteo se siguió adelante, ¿no? Haciendo la carta de Pablo, lo motivó a seguir, que perdió la libertad por la fe. Pero así es, hermanos, nosotros no estamos libres de pasar los propósitos de Dios. A veces cuando leo la Biblia, solamente dice acá, me voy a Romanos, que una vez lo leí y se me quedó, porque si Pablo decía esto, ¿cuánto nosotros, mire, si Pablo decía, ¿cómo se expresaba en 11:33? Dice así, Pablo oh, 11. oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh, profundidad. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, hermanos, por eso es que estamos llamados a vivir por fe. Estamos llamados a vivir por fe. No por lo que vemos, dice, sino por fe. Entonces, pregunta acá, dice, ¿qué debo tomar cada día según las palabras de Cristo? La cruz, ¿no? La cruz dice, ¿no? A veces dice, sufro desánimos, cansancio, traiciones, soledad, etcétera, pero ¿qué me recuerda Cristo en su palabra, no? ¿Qué me recuerda Cristo en su palabra? Por ejemplo, Timoteo dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que nos da poder, nos da Claro, poder. lo que dice según de Timoteo 1:7. Y que cuando pasen esas cosas, pues debo sentirme feliz, porque bienaventurado significa feliz, ¿no es cierto? O sea, Él es el que también nos fortalece para el trabajo. Por eso nos ha dado, dice, espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿no? Entonces, hermanos, nuestra vida se va a desarrollar de acuerdo a la confianza que tengamos en Dios, a la confianza que tengamos en Él. Nuestra vida
¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso no quiere decir que entre determinadas circunstancias el impacto lo vamos a sentir, sí, pero vamos a reaccionar porque el Señor nos va a hacer recordar ciertos pasajes de la Biblia a través del Espíritu Santo. Nos va a hacer recordar. Y ahí es donde viene la luz otra vez, nosotros viene el deseo de continuar. Dice la Biblia que Dios es el que produce así el querer como el hacer, dice, en vosotros por su buena voluntad, ¿no es cierto? Hermanos, el número 2 dice, lee 2 Timoteo 2:4, ¿no? Y nos dice claramente qué es lo que quiere Dios, dice. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? O sea, y ahí necesitamos de la sabiduría para que para mantenernos firmes, ¿no? En las cosas de Dios. Porque, ojo, imagínense, nosotros vivimos en una cultura donde muy diferente a la que se escribió en la época. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? O sea, tenemos que saber ser sabios en distribuir nuestro tiempo para atender nuestras responsabilidades como esposos, como padres. De repente tenemos nuestros papás, hay que honrarlos. Tenemos que ser sabios, distribuir todo nuestro tiempo con las cosas de Dios, ¿no? Trabajamos, todo, pero siempre hay que tener las cosas. ¿Por qué? Este versículo nos lleva, ¿no? A hacer, como dice este Pablo, ¿no? Dice a los Efesios, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, ¿no? Aprovechando bien el tiempo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros tenemos nuestras responsabilidades también. No podemos decir, ¿sabe qué? Voy a servir al Señor, pues, y ¿quién atiende las cosas de mi casa? ¿No es cierto? No. Entonces, eso tiene que llevarnos a o sea, distinguir bien qué es lo que habrá cosas, por ejemplo, diversiones, cosas que antes no, por ejemplo, yo he visto gente que le gustaba mucho el deporte, pero ya no le daba tiempo y dejaron de practicarlo por hacer la obra, ¿no? La obra del Señor. Eh, entonces, tenemos que obrar sabiamente. Pero también nos dice en el versículo 3 del mismo capítulo de 2 Timoteo, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Ah? O sea, hermano, aquellos que han sido licenciados saben cómo la vida un soldado, ¿no es cierto? Los que han servido al ejército, ¿o no? Saben. Y saben que la vida del soldado no es nada fácil. Sobre todo los 3 primeros meses, ¿no? Antes que le pongan el uniforme. Pero hermanos, también en Lucas 9:25 nos dice, fíjese, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjese que para el Señor, ¿no? ¿Qué aprovecha, dice al hombre, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, fíjese, y a veces hay mucha gente que, pues, y el mundo está, pues, ¿qué nos puede dar fama, fortuna, ¿no? Un montón de cosas, posición, que está bien, o sea, no es malo, pero la cosa es cuando uno ya deja las cosas de Dios, ¿no? Yo he visto muchos hermanos que Dios los ha bendecido y después han dejado la obra, inclusive eran pastores, se dedicaron a cuidar la bendición, pero ya no están ya. Hay un hermano que después de haber dejado la obra más de 20 años quiso regresar.
pero ya no, pues no, ya la dejó ya. Son 20 años. O sea, él era pastor, estaba en una iglesia, pero Dios lo bendijo, entonces se dedicó a cuidar la bendición. Claro, ha prosperado, materialmente, económicamente ha prosperado, pero dejó. Y cuando yo conversé con él, aunque pocas veces, pero él tenía un enfoque muy particular ya, muy particular de las cosas. Claro, cuando uno se aleja del Señor, comienza a ver las cosas de otra manera. Entonces, hermano, dice, si soy soldado de Cristo, ¿en qué no debo enredarme? Y ahí hay que ser sabios, pedir a Dios que nos dé sabiduría. ¿Por qué? Para distribuir bien nuestro tiempo, ¿no? Bien nuestro tiempo, ¿no? ¿Con quién comparto los sufrimientos que me llegan? Y la Biblia es claro, dice, ¿no? Sobrellevar la carga los unos de los otros. Dices, como buen soldado de Jesucristo voy a sufrir las penalidades, sí, pero también esas cargas, ¿no? La Biblia me dice que hay cargas que yo no las puedo llevar, tengo que compartirlas, ¿no? Entonces, hermano, por ejemplo, fracaso en mi ministerio y sufro las consecuencias por tener un amor dividido, medio cuerpo en Cristo y medio cuerpo en el mundo? Pablo le dice a Timoteo que sufra penalidades. Hermano, no pensemos, no pretendamos también que los demás nos vayan a entender de la labor que realizamos. No pensemos que la gente va a decir, sí, está muy bien que te dediques a eso. No. ¿Ah? Y le digo por experiencia, hermano, yo ya soy retirado y todas esas cosas, pero a veces, ¿no? Dicen, no, pero ¿por qué lo de acá, no? ¿Y por qué lo de allá? Pero yo tengo una tarea que hacer, pues, ¿no es cierto? Me dicen, pero si tú ya eres jubilado, ¿y eso qué tiene que ver? Me habrás jubilado en la policía, pero en el servicio a Dios estoy activo, ¿sí o no? Entonces, pero a veces no crea que todos nos van a entender. Pero de nosotros depende que continuemos adelante, ¿no es cierto? Haciendo la cosa de Dios. Hermanos, dice, lee segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 22 al 28. Y ahí es la vida de Pablo. Dice, pregunta Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo entender a este hombre? ¿No? A pesar de que lo masacra, todo cuenta acá las experiencias que le tocó vivir, pero el versículo 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. Fíjese, ¿no? Y eso es porque él entendió su llamado, estuvo dispuesto a asumir. O sea, Pablo no es cuando él da las recomendaciones en este caso a Timoteo en forma personal o a nosotros cuando hablen las cartas, a las epístolas, no está hablando cosas que a él no le han sucedido, él ha experimentado, o sea, está hablando con autoridad porque él ha pasado eso.
Él ha pasado. Y nosotros también, hermanos, podemos pasar. No estamos libres. Fíjese, yo estaba leyendo este libro, hermano, la verdad, y a mí el costo, por eso habla del precio del liderazgo, ¿no? Mire, narra acá, fíjese, narra en Colombia, dice, el presidente de la Sociedad Juvenil de la Iglesia Pentecostal de Colombia, dice que vivía en Ungía, departamento del Choco, desapareció durante el reciente mes de abril. Fíjese, ¿no? Un joven predicador de apellido Sánchez, miembro de la Iglesia Adventista, fue asesinado al salir de un estudio bíblico en Turbo. O sea, de igual forma en México y en varios países, el que ha hecho una investigación, narra eventos, dice, el precio del liderazgo, ¿no? Fíjese, el precio del liderazgo. Y aquí Pablo, ¿no es cierto?, nos está dando un ejemplo, nos está hablando con autoridad porque él lo ha vivido, él lo ha pasado, hermanos. Yo siempre que leo a Pablo, a mí solamente tengo que llegar a esto, que era tanto su gratitud, su amor a Dios, que no, que él, por ejemplo, acá en el 5:14 dice así, de la misma carta de Corintios, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, él decía, el amor de Cristo me obliga a predicar, a enseñar la palabra de Dios. El amor de Cristo. Y hermanos, reflexionemos sobre lo que el Señor ha hecho, sobre lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Porque leemos el Salmo 103 y el salmista decía, bendiga, ¿cómo dice? Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Hermanos, pero a pesar de todo dice, ¿qué es lo que más? Ustedes lean todo el capítulo, ahí menciona a Pablo todo lo que pasó. ¿Qué es lo que más le preocupaba de todos los sufrimientos que pasó? Las iglesias, ¿no? Las iglesias, las iglesias. Entonces, ¿qué podemos aprender del apóstol Pablo? ¿No? La verdad que tenemos que pedir que Dios nos ayude a tener esta actitud, porque todo va a depender de la actitud con lo que querramos hacer las cosas. Pablo es un hombre, por eso decía con toda autoridad, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, ¿no? Imitadores del Señor. Y hermano, la aplicación es, dice, haz una pequeña lista de tus sufrimientos hoy en día por causa de la obra de Cristo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Seguir o no? ¿No? Hay muchos que no han tirado la toalla. ¿Por qué? Porque no están dispuestos. Y eso que no estamos pasando lo mismo que el apóstol Pablo, pero hay muchos que no están dispuestos, han abandonado el liderazgo, otros ya ni a la iglesia, peor ahora con esta cuestión de la pandemia, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude a seguir adelante.